Buenos días, hermanos. Quiero conversar con ustedes, compartir un poco sobre este eclipse del 21 de junio. A mi entender, de acuerdo a mi experiencia y a mis investigaciones, digo, porque es necesario aclarar, aun cuando esto pueda contradecir mucho de los enfoques de los astrólogos, mis colegas, pero hay que aclarar y diferenciar lo que una cosa es el hecho astronómico y otra cosa es el hecho astrológico. No puedo yo tomar un evento astronómico y en forma muy ligera comenzar a hacer predicciones astrológicas, tanto individuales como grupales. Respeto a mis colegas que tienen este enfoque, pero a mi entender, están tomando una situación astronómica y llevándolo a un efecto astrológico sin considerar las condiciones que debe tener el hecho astronómico para que se convierta en un hecho astrológico. Son varias las pautas. Primero, tiene que haber un análisis holístico, sincrónico de todas las fuerzas del sistema solar en un momento dado. No puedo sesgar solamente al Sol y a la Luna que participan del eclipse en un signo determinado y dar un pronóstico o dar un diagnóstico. Porque todas esas fuerzas, tanto el Sol como la Luna, están dependiendo interconectadas con las demás fuerzas del sistema solar. Entonces tenemos que analizarlo en conjunto, tenemos que establecer exactamente cuál es el estado celeste, las interconexiones que tiene ese Sol y esa Luna, los ángulos que tienen que ver con todo el conjunto. Entonces la visión es sincrónica, holística. Segundo, tiene que haber una determinación local, tiene que las fuerzas planetarias consideradas, tenemos que saber en qué dirección están llevadas para entender el proceso cosmobiológico, ya sea en una persona, ya sea en un evento, en una situación. No, los efectos generales nos lleva simplemente a especular, nos lleva a dramatizar y a veces a asustar a las personas sobre un eclipse, esperando un evento mágico, un evento maravilloso para su propia vida. Y muchos están utilizando este concepto del eclipse para predecir cosas astrológicas, lo cual es un sustento sin fundamento. Porque cuando el Sol y la Luna y la Tierra intervienen en un eclipse y la Tierra está en medio de los dos, se produce un cono de sombra. Este cono de sombra por un espacio de tiempo va a barrer un área sobre la superficie de la Tierra, y porque es un eclipse, está eclipsado de la luz del Sol, pues comenzamos a asumir de que vienen situaciones nefastas, desfavorables. Me parece de que por la ausencia de la luz no implica que las cosas sean negativas. O sea, cuando tenemos aquí la noche donde hay ausencia de luz, pues todo lo que sucede en esas 6 horas o 12 horas, pues van a venir situaciones adversas. No es por el cono de sombra, no es porque la Tierra esté en medio de Sol y la Luna que tiene efectos astrológicos. Eso es falso, esa es especulación, eso deteriora el conocimiento astrológico. Ahora, si todo está conectado, entonces deberíamos hacer lo que hacen los astrólogos cuando analizan un planeta en tiempo real, se llama tránsitos. Entonces podemos coger a ese sol, a esa luna como tránsitos del momento para efectos específicos de una persona, de acuerdo a su carta astral, o de un país o de una ciudad. Porque si el sol
está en el signo del cangrejo, la luna está en el signo del cangrejo, entonces ahí podemos ver que el sol depende de la luna. Claro, porque astrológicamente la luna es dispositor del sol, pero a la vez ese sol tiene ángulos y aspectos con otros planetas que también tienen su situación de estado celeste que va a implicar en el funcionamiento de ese sol en la dirección señalada y de esa luna. Entonces, si utilizamos como tránsitos, no solamente al Sol y la Luna, sino a todo el cortejo planetario, resulta que estamos haciendo un estudio de la carta astral específica a un individuo específico, a una ciudad, a un país. Y podemos sacar algunos diagnósticos sobre ello. Incluso los tránsitos eclípticos y o ascensionales no tienen un efecto a veces muy real, porque va a depender de una revolución solar, va a depender de una revolución lunar, va a depender de las direcciones primarias, es decir, del contexto, del tiempo y espacio. Entonces, no todos los tránsitos son efectivos, aun cuando dicen algunos que el tránsito ascensional tiene un efecto realizador, claro, en función al contexto general amplio que está pues demarcado con otros elementos de predicción. Llámese revolución solar, revolución lunar, direcciones primarias, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, los eclipses pues no tienen una función astrológica específica. Son tan generales que es como tomar en cuenta cualquier planeta en cualquier momento y nosotros pues pensamos de que hay que saber diferenciar lo astrológico de lo astronómico y evaluar bajo ese punto de vista y no hacer una mezcla, como tomar en cuenta, por ejemplo, los cometas, por tomar en cuenta otros elementos astronómicos que son parte de la astronomía, son estudiados en astronomía de posición, en astronomía pura. Pero para que tenga efecto astrológico necesitamos tener un contexto casi determinado a esa persona, a ese estudio particular y hacer un estudio del estado celeste del planeta en cuestión, positivo o negativo, fuerte o débil, de acuerdo al estado celeste que tenga. Esa evaluación nos va a permitir con criterio asumir una predicción, asumir un diagnóstico y un pronóstico específico a cada individuo, a cada país o a cada lugar que queremos estudiar. Entonces yo creo que no exageren en tomar y esperar con los eclipses situaciones que no vienen y que simplemente son especulaciones. Y que empieza el ciclo Saros y que el eclipse de ahora tiene un funcionamiento de aquí a 6 meses y que sucede tal cosa en tal casa, en tal signo. No, los eclipses no tienen una función astrológica salvo que tengan una determinación y sean considerados como tránsitos del Sol diarios y tránsitos de la Luna, pero también con el contexto completo del sistema solar. Amigos, esto quería conversar con ustedes. No se preocupen, disfruten del eclipse del 21 de junio. Disfrútenlo, no tengan temor, no tengan miedo. Si quieren saber cómo afecta, pues utilicen la herramienta de la carta astrológica de nacimiento como simplemente como tránsitos adicionado a otros elementos de predicción. Muchísimas gracias.